Hola y bienvenidos. Hoy nos metemos en un tema, bueno, fascinante y un poco misterioso, ¿no? Esos llamados 400 años de silencio, los que están entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos algunas fuentes que nos ayudan a entender este intervalo. Sí, un periodo que siempre genera preguntas. Y la idea hoy es tratar de ver qué pasó realmente en esos siglos. Siglos sin profecías registradas, claro. ¿Fue un silencio total o más bien una preparación muy activa, aunque quizás oculta? Exacto. Esa es la gran pregunta. ¿Qué ocurrió entre Malaquías, con esa última advertencia, y la llegada de Juan el Bautista? Vamos a explorar eso. Bueno, para empezar, definamos un poco esto del silencio. ¿A qué nos referimos? ¿Cuándo empieza? ¿Qué significa realmente? 30 antes de Cristo más o menos, hasta que arranca el Nuevo Testamento. Y lo clave es que durante ese lapso, pues no hubo nuevos profetas reconocidos, ni se añadieron libros al canon judío, al menos al palestino. Y es interesante que Malaquías termina justo con esa advertencia sobre Elías, ¿no? Y la necesidad de volverse a Dios. Señala que había problemas espirituales serios, aún con el templo ya reconstruido. Claro, 400 años, es mucho tiempo. Y el mundo no se quedó quieto. ¿Qué pasaba en Judea, en esa zona? Imagino que fue una época de muchos cambios políticos. Muchísimos. Fue un periodo súper convulso. Veníamos del dominio persa, que era relativamente estable, y de golpe llegan los griegos con Alejandro Magno, ¿no? Como en el 333 a.C. Y eso trae la famosa helenización. O sea, la cultura, el idioma griego, se expanden por todos lados. Después de Alejandro, la cosa se complica. Judea queda como atrapada entre dos de sus sucesores, los Ptolomeos de Egipto y los Seleucidas de Siria. O será en medio de una lucha de poderes gigantesca. Exacto. La región se convirtió en un campo de batalla cultural y político constante. Y eso eventualmente explotó. Pienso en Antíoco Epífanes. Esa figura es como clave, ¿cierto? Totalmente. El punto crítico, digamos, fue cuando Antíoco IV Epífanes intenta prohibir el judaísmo y profana el templo de Jerusalén. Eso fue por ahí del 171 a.C. Y esa profanación fue la chispa que encendió la revuelta macabea, un levantamiento importantísimo. Que tuvo consecuencias enormes, me imagino. Sí, porque no solo lograron una independencia temporal para Judea, sino que reforzó muchísimo la identidad religiosa judía frente a esa presión griega. Y claro, también avivó mucho las esperanzas de que Dios interviniera, de que llegara el Mesías prometido. Entendí de ese contexto tan agitado. Pero volvamos al silencio. Si no había profetas hablando, ¿cómo podemos decir que Dios estaba preparando algo? Suena un poco a contradicción, ¿no? Bueno, eso es lo más interesante que surge del análisis. Que el silencio de los profetas no significó que Dios estuviera inactivo. Para nada. Más bien parece que estaba usando la propia historia, los eventos mundiales. Fíjate, la helenización, con todas sus tensiones, resulta que extendió el griego koiné, ese griego común que después sería el vehículo perfecto para que el mensaje cristiano se difundiera súper rápido por todo el Mediterráneo. Increíble. Como preparar el idioma universal siglos antes. Justamente. Y no solo eso. En este periodo también se hace la Septuaginta, o sea, la traducción de las escrituras hebreas al griego, allá en Alejandría. ¡Wow! Eso debió tener un impacto gigante. Imagínate, hizo que la Biblia hebrea fuera accesible para muchísimos judíos que vivían fuera de Palestina, en la diáspora, y hasta para no judíos interesados. Y además se consolidan las sinagogas, esos centros locales para rezar, para estudiar la Torá, que hicieron que la fe no dependiera exclusivamente del templo. O sea que, bajo esa aparente calma profética, había toda una preparación cultural, lingüística, religiosa. Exactamente. Y eso nos lleva a la parte teológica. Lo que las fuentes recalcan es que el silencio de Dios no es abandono. Puede ser un tiempo para que la fe madure, para confiar en las promesas que ya se dieron, como una preparación intencional para lo que venía, que era la llegada del Mesías. Y después de 4 siglos así, de esa espera, digamos, activa, ¿quién es el que rompe ese silencio? ¿Quién vuelve a hablar con voz de profeta? Juan el Bautista. Su llegada es potente, porque conecta directo con esa última profecía de Malaquías, la de Elías preparando el camino. Él es como el puente, ¿viste? El que une el Antiguo Testamento con el Nuevo, y su llamado al arrepentimiento sacudió fuerte a la gente.
Claro. Y hay que entender el momento en que aparece Juan. Era un lío religioso. Estaban los fariseos, súper influyentes con la ley oral y escrita. Los saduceos, más conservadores, ligados al templo que no creían en la resurrección. Ajá. Los esenios, más apartados, buscando pureza. Y los celotes, los más nacionalistas que hasta querían luchar contra Roma. Cada grupo con su idea de Mesías. Un caldo de cultivo complejo. ¿Y se escribió algo en esos siglos? ¿Algún libro? ¿Algún texto religioso? Sí, claro. Aunque no fueran proféticos en el sentido del cano judío palestino o protestante, fue una época muy fértil para escribir. Ahí surgen los libros que llamamos apócrifos o deuterocanónicos, según la tradición, como Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico. Estos libros escritos más o menos entre el 300 a.C. y el 100 después de Cristo nos muestran mucho de las luchas, las ideas, las esperanzas de los judíos de ese tiempo. Son una ventana súper valiosa. Entonces, resumiendo un poco, estos 400 años no fueron un hueco en la historia, ¿no? Sino una etapa clave. Quizás sin profetas con revelaciones nuevas para el canon, pero todo apunta a una preparación intensa, histórica, cultural, religiosa, como si Dios estuviera moviendo los hilos. Correcto. Los análisis sugieren eso, un trabajo providencial detrás de escena, preparando cada detalle para la llegada de Cristo. Ese silencio profético no fue ausencia, sino una parte necesaria del plan, que iba a explotar, digamos, con Juan el Bautista y luego con Jesús. Nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo será que a veces los tiempos en que sentimos como un silencio de Dios en lo personal podrían ser en realidad momentos de una preparación que no vemos, pero que es profunda para lo que viene después? Una idea fuerte que sale de todo esto.